En este juego tan bonito controlamos un Slutcat, y con ese protagonista cualquiera pensaría que la historia de este juego no ha de ser la gran cosa, ¿cierto? Posiblemente estemos ante no solo uno de mis videos más complicados de hacer, sino que también con una de las historias de videojuego más confusa, enrevesada y sobre todo ambigua. Si entraste a este video tras haber terminado la campaña del Survivor y por ende no haber entendido nada, ponte cómodo que esto es la historia completa de Rain World. ¿Por qué la historia de Rain World es tan complicada? Bueno, para empezar, lo que nos cuenta el juego durante nuestra travesía solo nos deja con más preguntas que respuestas. Súmala a eso que cosas importantes se cuentan en unas diminutas perlas que se encuentran por el mundo y que además solo pueden ser leídas por uno de los dos únicos NPCs que hay en el juego. Súmala a eso que en el juego hay cosas que cuadran perfectamente con la historia, pero no son canon. Ahora súmala a eso que el juego está dividido por 3 líneas temporales. Sí, líneas temporales. Y espérate porque la historia de este juego es la cosa más ambigua que he visto jamás. Espérate, Scradis, ¿qué quieres decir con ambigua? Verás, hay cosas en este juego que se pueden interpretar de diversas maneras. Por ejemplo, cuál era la función de los iteradores. Básicamente, el lore de Rain World es igual a lee la wiki, bro. No te quiero espantar tanto porque en realidad Rain World no es un juego de historia. Y aunque esta sea uno de sus fuertes, lo que te va a atrapar es el gameplay. Así que si aún no te has animado a probar el juego, te invito a que veas esta reseña sin spoilers de un tal Scradix. Quién sabe, igual te suscribes a él y todo. Ahora, si sí has jugado el juego pero únicamente te has pasado la campaña del Survivor por ser la base, yo solo te diré que los DLCs carrean. Y ya sin nada más que decir, empecemos explicando el funcionamiento del mundo lluvia. En el mundo de Rain World hay ciertas cosas que funcionan diferentes a como las conocemos nosotros, como por ejemplo, la muerte. En este mundo nadie muere realmente, sino que renacen. La manera de renacer es un tanto difusa, a veces es como si despertaras de un sueño y otras veces es literalmente reencarnación. Los seres de este mundo están atrapados en un ciclo sin fin. Mueres, renaces, mueres, renaces. Hace mucho tiempo existía una civilización llamada en el juego como los antiguos, que para que te hagas una idea eran un tanto parecidos a los humanos, seres sumamente inteligentes, la especie dominante. Los antiguos, al igual que nosotros, pasaron por distintas etapas históricas, ya sabes, la tribal, medieval, moderna, bla bla bla. Los antiguos también eran conscientes del ciclo interminable, puesto que ellos también estaban afectados por este, y cada día soñaban con alguna manera de escapar. En algún punto de la historia se encontraron con el fluido del vacío, un fluido con comportamientos cuanto menos extraños. Emanaba una inexplicable luz amarilla, disolvía casi cualquier material y parecía que poco a poco se comía todo el subsuelo. Por amor a la ciencia o lo que sea, se inventaron los taladros del vacío para extraer ese fluido tan misterioso. Al investigar más este fluido, se percataron que este era una fuente de energía excepcional, y con el paso del tiempo lo fueron utilizando para prácticamente todo, llegando así al apogeo de su poder. Tras estudios posteriores se descubrió que el fluido no solo disolvía objetos, sino que también los retiraba del mundo físico. Verán, en la extracción del fluido a veces ocurrían accidentes en donde el personal se adentraba en este, pero no se sabía con exactitud lo que pasaba con ellos, ya que una vez te adentras en el fluido, no hay retorno. Los antiguos empezaron a creer que quizás esta era la clave para escapar del gran ciclo, la clave para ascender del espacio físico. Dispuestos a poner en práctica su teoría, se percataron que esto conllevaba un gran riesgo, el riesgo de que el fluido no disolviera por completo a un individuo debido al ego que éste cargaba. ¿Y qué es lo que le pasaba a los que no conseguían ascender? Esto que ves aquí es un eco, que en palabras simples es un antiguo condenado a ver el mundo que jamás podrá abandonar. Para solucionar este problema, o como le dicen los antiguos, el gran problema, se necesitaba abandonar todos los apogeos y deseos, o sea, abandonar lo que en el juego se conoce como los 5 impulsos naturales, siendo estos la violencia, la lujuria, la posesión o apego material, la indulgencia y por último la supervivencia.
Estos son los 5 de los 10 niveles de karma que hay, aunque en realidad son más, pero eso es solo por gameplay. Los símbolos de la segunda mitad son básicamente lo contrario a la primera. Aún con eso, llegar al karma máximo no era tan fácil como decir voy a hacer cosas buenas, sino que necesitabas hacer algo más específico que eso. Cuanto más tiempo pasaba, más inteligentes se hacían los antiguos y comenzaron a modificar criaturas para que hicieran tareas por ellos. Los famosos seres con propósito específico, que son nada más ni nada menos que las criaturas que vemos en el juego, ya sabes. Lizards, Vultures, Mirrorbeard e incluso el propio Slugcat. Estos seres son tanto orgánicos como inorgánicos, por eso en el juego vemos que son como medio robóticos. Y su propósito es un tanto difuso, pero se puede intuir. Por ejemplo, los Mirrorbeard cortaban cosas, los Lizards entretenimiento y ni idea de qué hacían los Vultures. Como dato curioso, se cree que los Slugcat fueron creados para la limpieza de tuberías. Hace sentido para mí. Los antiguos, aparte de crear seres con propósito, empezaron a buscar maneras de cómo solucionar el gran problema. O más bien dicho, empezaron a crear seres que lo hicieran por ellos. Es aquí donde entran los iteradores, parte clave de la historia. Los iteradores son unas superinteligencias artificiales de tamaño colosal e increíble poder. Y cuando digo que su tamaño era colosal es porque eran ridículamente enormes. Se le llama iteradora a la estructura en sí, sin embargo dentro de esta se oculta una mini marioneta robótica con un nombre propio, que se desconoce exactamente la función de esta, pero yo creo que es para diferenciar a los iteradores, porque sí, no solo se construyó un iterador, sino que se construyeron muchos más, siendo el primero de estos Miras a la Luna o Lux to the Moon. Del resto de iteradores solamente 4 más eran relevantes para la historia, siendo estos Sliver of Straw, No Significant Harassment, 7 Red Suns, y por último, 5 Pebbles. Los iteradores se encargan de hacer cálculos súper complejos para buscar la manera de ascender sin usar el fluido del vacío. Y al hacer estos cálculos, el iterador se calienta y como si fuera ChatGPT necesita de refrigeración líquida. Debido a su inmenso tamaño, lo que hacen es extraer agua de los ecosistemas cercanos y bombearla de vuelta en forma de vapor, creando así las fuertes lluvias que vemos en el juego. Como sabrás, este proceso no es del todo amigable y los antiguos, en lugar de solucionar el problema, simplemente se adaptaron y construyeron sus ciudades encima de los iteradores. Tras otro gran paso del tiempo, el objetivo de los iteradores valió madres. Verán, el fluido del vacío solía ser un recurso caro y que solo las personas asquerosamente ricas tenían. Pero como la tecnología avanza, en el futuro ya casi cualquier persona podía tener este fluido. Y un día, no sé si por cansancio del ciclo o la decadencia del mundo, decidieron simplemente arriesgarse y hacer una ascensión colectiva. Todos y cada uno de los antiguos se zambulleron en el fluido del vacío y consiguieron ascender. ¿Cómo?, te preguntarás. Bueno, digamos que con la ascensión colectiva consiguieron a su vez llegar al karma máximo. Y es que esa cosa específica se trataba del deseo de ascender a los demás, es decir, la contraparte del ego. Al ascender, todo pierde importancia y el mundo que dejaste atrás ahora está abandonado a su suerte. Tras el abandono de los antiguos al mundo físico, los seres con propósito dejaron de tener propósito y se dedicaron a deambular por lo que alguna vez fue una civilización, llevando a evolucionar con el tiempo a como los conocemos en el juego. En cuanto a los iteradores, ellos siguieron intentando solucionar el gran problema, puesto que no podían hacer nada más. Bueno, todos menos uno, 5 Pebbles, quien no creía que existiera otro método de ascender que no usara el fluido del vacío. Estos pensamientos no solo se los quedaba a él, sino que los compartía por el chat de iteradores mediante el seudónimo de Pulso Errático, dato totalmente irrelevante la verdad. Cuestión: un día el iterador Sliver of Straw descubrió la manera de ascender sin usar el fluido del vacío, y antes de irse del mundo físico consiguió mandar al resto de iteradores el triple afirmativo. El resto de iteradores no se lo podían creer, pues supuestamente ellos eran seres inmortales. 5 Pebbles, al enterarse que era capaz de morir, empezó a investigar por su cuenta la manera de hacerlo, e ideó un plan muy riesgoso que consistía en modificar su estructura genéticamente, ya que los antiguos habían puesto tabúes en su genética para evitar que los iteradores se autodestruyeran. Para realizar esto, 5 Pebbles debía hacer cálculos súper complejos, y con el sobrecalentamiento que esto generaba también necesitaba muchísima más cantidad de agua. El problema es que el lugar donde 5 Pebbles extrae agua está compartida con su hermana mayor, Lux to the Moon, pero sin importarle las consecuencias de sus acciones, 5 Pebbles empezó a extraer mucha más agua de lo que debería,
y dejando a Moon con agua insuficiente. Moon, al ver lo que Five Pebbles hacía, intentó comunicarse con él, pero sus mensajes fueron ignorados. Cuando la estructura de Moon presentaba más y más fallos, no le quedó otra que usar su superioridad para que Five Pebbles dejara de hacer lo que hacía, provocando así la distracción de Five Pebbles a su alteración genética, quien, lleno de ira, las únicas palabras que le soltó a Moon fueron: "Lo has arruinado todo". Five Pebbles, al fallar su alteración genética, crearía sin querer al Rot, que en palabras simples es equivalente a un cáncer tamaño iterador. Posterior a esto, la estructura de Moon colapsó por completo, dejando a esta en un estado crítico. Y como al resto de iteradores la información les llega tarde, se enteraron tiempo después del estado en el que Moon estaba. Así que no significa el Harassment mandaría una criatura equipada con una potente neurona para ella. Esta criatura era nada más ni nada menos que el Hunter, un Sludcat modificado con más fuerza. Y es aquí donde damos comienzo con la primera línea del tiempo. Es aquí donde da comienzo los acontecimientos del juego. La campaña del Hunter comienza en Pharma Race, y durante nuestra violenta travesía iremos pasando por lugares que los antiguos abandonaron. Lo increíble aquí es ver cómo los desarrolladores crearon un mundo con sentido que a su vez es un escenario de videojuego. Por ejemplo, Shaded Citadel es una ciudad a oscuras porque hay un iterador encima. O Shoreline, que es el lugar donde Moon y Pebbles extraían agua. Y bueno, The Wall es básicamente la cara izquierda de Pebbles. Que ya que hablamos de él, el Hunter en algún punto podrá adentrarse en el iterador, viendo así las fallas de su alteración genética por todos lados. El Rot sobrevive porque se alimenta de las neuronas de Pebbles, neuronas que son exactamente iguales a las que nosotros llevamos. Tras avanzar, el Hunter entrará en la cámara en donde se encuentra la figura corpórea de Pebbles. Este nos empezará a hablar, pero como no entendemos nada, nos otorgará la marca de la comunicación. Si hablamos con él teniendo la neurona, nos dirá lo siguiente. Veamos qué tienes por aquí. 11. No, 16. 16 llaves de establecimiento. He visto muchas en el pasado, pero una o dos son suficientes. De todas formas, parece que este envío no es para mí. Todo indica que está hecho a las medidas de las dificultades específicas de una amiga mía. Su nombre es Lux to the Moon y su estado es considerablemente peor que el mío. Está hacia el este de aquí, más cerca del lo habitual. Eso ha creado conflictos entre nosotros. No estoy exento de culpa de su situación, así que tendría sentido que participara en esta misión de rescate. Al ver que mis esfuerzos han sido en vano, no me avergüenza admitir que me he involucrado más en temas cotidianos. Haré lo que pueda para ayudarte. A menos que seas consciente, no estás bien. No era un centro médico ni cuando el equipo funcionaba, pero haré todo lo posible para ganarte algo de tiempo. No te queda mucho tiempo. Es admirable ver lo que has decidido hacer con él. Saludos de mi parte. Lo que Pebbles quiso decir con todo esto es que nosotros, el Hunter, al igual que él, estamos infectados por el Rot, y esto se da más a entender si hablamos con él sin la neurona. Ya apenas hago caso a los supervisores. Concluyo que el movimiento de los animales en estas instalaciones escapa completamente de mi control. Contigo han sido más persistentes desde que entraste. Estabas en un camino inusualmente deliberado y ahora estás aquí. Las imágenes te muestran llevando algo que ya no portas. ¿Lo has perdido por el camino o se lo diste a Lux to the Moon? De ser así, espero que le sirva de ayuda. No es que me imagine lo que puede hacer uno de vosotros con uno de nosotros, pero ella necesitaba cualquier tipo de ayuda. Parece que has estado en contacto con un iterador, así que quizás ya estés al tanto. Tú y yo tenemos algo en común, criaturilla. Ambos tenemos algo desafortunado creciendo en nosotros. En mi caso, no hay mucho que pueda hacer. En tu caso, al contrario, puede que haya una solución. Ve hacia el oeste pasando por Pharma Race y baja todo lo que puedas, hasta donde los antiguos construyeron sus templos y hacían sus estúpidos rituales. Te daré algo que quizás te sirva de ayuda. Lo que nos da Five Pebbles es de alguna manera el karma máximo y ciclos extra, o sea, más tiempo antes que el Hunter, pues... Si conseguimos llegar a Shoreline con la neurona, acabaremos llegando a la cámara de Lux to the Moon. Nuestra neurona se dividirá en 5 y revivirá a Moon, a lo que ella dirá: Hola pequeña criatura. ¿Tú hiciste esto? Un momento, mi memoria no responde, no tengo ni idea. He de haber estado... Oh, pequeña criatura, no estás bien. Lamento mucho decirlo, pero no te queda mucho tiempo. Si las cosas son como parecen, gracias. No sé por qué dedicaste tus últimos ciclos a ayudarme, pero quiero que sepas que estoy profundamente agradecido. He conocido muy pocos seres que podrían aspirar a algo tan noble.
Eres realmente una criatura increíble. Desearía poder decir que lo recordaré siempre. Amiguito, quizás ya lo sepas, y no sé muy bien qué consuelo te traerá, pero te despertarás de nuevo. Tras completar nuestra misión hacemos caso a Pebbles y regresamos a Pharma Race para después bajar a Subterranean, que es nada más ni nada menos que el lugar donde los antiguos extraían el fluido del vacío. Dispuestos a ascender nos adentramos en el mar del vacío y vemos esto. El proceso de ascensión es un poco inentendible. Un ser conocido como el gusano del vacío nos ayudará a ascender, y durante el proceso el Hunter expulsa el Rod, lo que probablemente lo salve del ciclo interminable. En la siguiente campaña somos el Survivor, un pequeño Slugcat que buscaba alimento junto a su familia, pero por culpa de la lluvia este termina separándose de esta, siendo arrastrado hasta Outskirts. Nuestro objetivo como Slugcat salvaje será encontrar a nuestra familia y durante nuestra travesía un ojo biónico nos estará guiando. Este ojo es una especie de cámara que usan los iteradores, siendo este el Deluxe to the Moon. Al llegar hasta ella nos dirá cosas, pero como no tenemos la marca de la comunicación no entenderemos nada. Aquí el jugador podrá irse sin más o ingerir una de sus neuronas para poder brillar y ver algo en Shade Citadel. Adivina qué decisión tomé yo. Llegando a Five Pebbles veremos que el Rod se ha expandido más y entrando a su cámara él nos dará la marca de la comunicación y el karma máximo. Pebbles estará de alucin y nos dirá que aunque ambos estemos atrapados en el ciclo, él es un dios en comparación a nosotros. Y nos dará indicaciones de a dónde tenemos que ir. Tras llegar a Subterranean y entrar al mar del vacío conseguiremos ascender con ayuda del gusano. Y fíjate que te cuento que resulta que toda nuestra familia también había conseguido ascender, obteniendo así el final moral. Bueno, la siguiente campaña ocurre como 10 segundos después de la del Survivor. En esta seremos el monje, el hermanito del Survivor, que al verlo caer en la lluvia decidiremos seguirlo. Y para que entiendan, esta campaña es lo mismo que el Survivor, pero más fácil. Aunque hay aquí una cosa muy graciosa y es que la zona de Five Pebbles, que es una de las más complicadas del juego, será aún más complicada en el modo fácil. Y esto únicamente porque el lore pide que el Rod esté aún más expandido. ¿Ven lo importante que es el lore en este juego? Anyways, Pebbles nos dirá que está harto de ver Slugcats y que hay que ir a Subterranean. Así que vamos, ascendemos y nos encontramos con el Survivor. Y bueno, así culmina la línea de tiempo de Ringworld Base. Aunque bueno, culminar no culmina nada porque Pebbles sigue atrapado en el ciclo y Moon sigue estando en las últimas. Y es por eso que se creó Downpour, la segunda línea de tiempo, y por consecuencia he de explicar que esto es un universo aparte. Esto es así porque en Downpour hay ciertas contradicciones que dan a entender que el universo funciona distinto al base. Aún así, no se confundan, esta línea de tiempo es considerada por los desarrolladores como un canon alterno, que es igual o incluso más interesante que el original. Dicho esto, comencemos con lo que es para mí el pick de Ringworld. La primera campaña está ubicada justo en el momento en el que Moon interrumpe a Pebbles en su alteración genética. Nosotros controlaremos al Spear Master, un Slugcat modificado con la habilidad de sacar espinas de su cuerpo. Con ellas podemos atacar y alimentarnos al mismo tiempo, ya que por alguna razón el Spear Master no tiene boca. Somos enviados por el iterador Seven Red Suns para enviarle un mensaje a Pebbles. Durante nuestra travesía podemos escuchar conversaciones entre iteradores, normalmente de Seven Red Suns y no Significal Harassment. En estas conversaciones se explicarán varias cosas, como el cariño que Sans le tiene al Slugcat o la preocupación que ambos tienen con el comportamiento de Five Pebbles. La conversación más importante para mí es una donde Sans explica que compartió cierta información con cierto iterador. Esto nos da a entender que muy posiblemente Sans de manera indirecta le haya dado la idea a Pebbles de alterarse genéticamente. Al llegar a la cámara de Pebbles, este se dará cuenta que tenemos una perla en nuestro interior y como no tenemos boca, él la arrancará de nuestro estómago. En la perla, Sans expresará su preocupación por Pebbles y le pedirá disculpas por no haber anticipado su comportamiento. A lo que Pebbles enojado destruirá el observador de Sans y expulsará al Slugcat. Seven Red Suns entrará en pánico y nos pedirá ir a la estructura de Deluxe to the Moon para establecer comunicación con ella. Al llegar vemos que no está en sus mejores momentos. Le entregaremos la perla que le dimos a Pebbles y ella al leerla reescribirá el mensaje para que lo enviemos al grupo local de iteradores.
Sky Islands hay una antena que envía mensajes al grupo local y al poner la perla veremos que el mensaje que escribió Moon es una despedida. Moon, aparte de despedirse de sus amigos, pedirá que por favor no juzguen a 5 Pebbles por lo que ha hecho. Posterior a esto, la estructura de Moon colapsa. He de comentar que todas las campañas de Downpour tienen un final secundario que es básicamente la ascensión del Slutcat, pero no entraré en detalles porque el proceso siempre será el mismo. Bueno, excepto en la siguiente campaña. La siguiente campaña pasa tiempo después que la del Spearmaster. En ella seremos él o la Artificer, una madre Slugcat con 2 crías Slugpups, y que tiene la habilidad de hacer explosivos, resistir explosivos e impulsarse en el aire. Durante la campaña se nos mostrarán recuerdos que muestran el backstory del Artificer. Resulta que un día uno de sus Slugpups robó una perla de un grupo de Scavengers. ¿Un grupo de qué? Unas criaturas que caminan como mono y les gustan las perlas. Los Scavengers, al darse cuenta, empezaron a atacar a la familia, provocando que ambos Slugpups mueran. El primero a manos de un Scavenger y el segundo por ahogamiento. Y aquí yo me pregunto una cosa. Oigan, ¿y el ciclo? Bueno, por cosas como esta, Downpour es una línea de tiempo aparte, se toma demasiadas libertades con la historia base. Cuestión, el Artificer tuvo como única aspiración cobrar venganza, y un día luchando contra Scavengers se encontró con un dron de identificación que le mostrará el karma que tienen las criaturas, cosa que el Artificer usará a su favor para moverse por el mundo, ya que ella tiene únicamente nivel de karma 1. Llegando de casualidad a la cámara de Pebbles, este nos dará la marca de la comunicación. Nos dirá que un grupo de Scavengers se ha instalado en la ciudad de su estructura, y aunque nuestro estilo de vida le repugne, no le quedará de otra que colaborar con nosotros por un enemigo en común, naciendo así una hermosísima amistad entre Slugcat e Iterador. Pebbles le dará autorización a nuestro dron para poder entrar a la ciudad, y tras muchas peleas explosivas llegamos a la base en donde se encuentra el jefe Scavenger, que curiosamente al igual que nosotros posee un dron y la marca de la comunicación. No dudamos ni 5 segundos y comenzamos la pelea. Tras derrotarlo, nuestro nivel de karma se teñirá de rojo, simbolizando nuestro interminable gusto por la violencia, convirtiéndonos así en el terror de los Scavengers. Los finales secundarios se consiguen ascendiendo con el karma máximo. Lo que pasa es que en Downpour ningún iterador nos dará dicho karma, así que no nos quedará de otra que encontrar a todos los ecos del mapa, ya que cada uno nos subirá 2 niveles de karma. Pero en la campaña del Artificer esto será insuficiente, así que lo que tendremos que hacer es encontrar un Scavenger que tenga el karma máximo para pasar a través de los guardianes del vacío. Al adentrarnos en el fluido, el gusano se negará a ayudarnos a ascender y nos dejará deambulando por mucho tiempo. Después, la Artificer verá a 2 figuras familiares, sus crías, a lo que ella irá a abrazarlas para después desaparecer por completo. Aquí tengo una teoría. Los 2 Slugpups no renacieron porque reencarnaron en otra criatura como expliqué al inicio. Y las 2 siluetas que ve el Artificer son alucinaciones suyas, ya que en la pantalla final se ven las siluetas borrosas, como que no están ahí realmente. Pero bueno, ya se la saben, lore ambiguo. La siguiente campaña, la del Hunter, ya la conocemos, así que pasaremos directamente al Gorman. La campaña del Gorman ocurre un poco después de la del Hunter y en ella seremos un Slugcat convencional. Totalmente convencional. Ok, no, sí tenemos una habilidad, la de craftear. En esta campaña, Moon no nos dirá nada fuera de lo normal y Pebbles nos dirá gorditos. Y bueno, aparte de eso, como no quiere que más Slugcat pasen por su estructura, nos abrirá las puertas a las afueras. Miren, para hacer más interesante esta campaña contaremos como canon una interacción oculta. Resulta que en la campaña del Hunter, si nos quedamos sin ciclos, perderemos la rune. Y luego en la campaña del Gorman nos encontraremos con el Hunter Long Legs, que es básicamente el Hunter consumido por el Rot, teniendo así que hacer una batalla épica entre héroe caído y el jefe de la manada. Puro fanservice, la verdad. Aparte de esto, el Gorman tiene una lista de alimentos que si la completas desbloquea una Q de Zen, así que también canon. Tras abandonar todo el desmadre que hicieron los antiguos, llegaremos primero a un castillo y segundo un árbol muy familiar. El Gorman enseñará todo lo que aprendió al resto de Slugcats y hará una travesía con un grupo de estos. Este grupo se trata de nada más ni nada menos
que el mismo que vemos en la campaña del Survivor. Esto sí es continuidad, señores. Terminar esta campaña desbloquea un final nuevo para la campaña del Survivor y Monje, que son las dos siguientes campañas en la timeline. En este final, como ahora tenemos las puertas a las afueras abiertas, podremos regresar a casa. Sin embargo, no encontraremos a nadie, ya que como sabemos, el resto de la familia habrá ascendido. Y bueno, como la campaña del Monje pasa 5 segundos después, nos reencontramos con el Survivor. Y antes de continuar, he de decir que en las dos siguientes campañas se acabaron los chistes. La siguiente campaña ocurre mucho tiempo después de la del Monje. En esta seremos el Ribullet, un veloz Slutcat con la capacidad de aguantar más tiempo bajo el agua. Habilidad que usaremos bastante, ya que en esta campaña los ciclos serán más cortos y por ende la lluvia cae más seguido. Llegando a Five Pebbles nos daremos cuenta del por qué pasa esto, y es que el Rod ha destruido la gran parte de la estructura del iterador. Y entrando a la cámara de Five Pebbles veremos que está en las últimas, recordándonos un poco a la situación de Moon. Pebbles nos pedirá buscar una célula de rarefacción de energía para entregársela a Moon. Esto con el objetivo de compensar sus errores, sacrificando la poca energía que le queda. Posterior a esto, Pebbles usará su único medio de entretenimiento, su perla musical. Extraer la célula nos dará la habilidad de controlar la gravedad y aparte los ciclos volverán a la normalidad. Al llegar a Moon, ella se dará cuenta del poderoso objeto que llevamos y nos pedirá que lo coloquemos en su estructura, que como ya te imaginarás está totalmente inundada. Llegando al sitio que toca, colocamos la célula y esto nos impulsará a la superficie, específicamente en la parte superior de su estructura. Descubriremos que aquí arriba hay nieve, cosa que no había antes por el calor que generaban los iteradores. Regresando a la cámara de Moon, veremos que ella está de vuelta en funcionamiento y empezará a recordar los acontecimientos antes y después del Hunter. Moon intentará comunicarse con el resto de iteradores, sobre todo con Five Pebbles, puesto que ella nunca le guardó ningún rencor. Y en un acto de bondad ella le presta un poco de su energía para al menos mantener vivo a su casi hermano. La siguiente campaña comienza con una visión, o un sueño, o una premonición de la ascensión de un Slutcat viendo el karma máximo. Esta campaña ocurre muchísimo tiempo después de la anterior. Aquí seremos el Saint, un peludo Slutcat con la habilidad de usar su lengua para moverse por el mundo. Como bien indica su nombre, el Saint será incapaz de dañar a las criaturas o comerlas. Durante esta campaña nos tenemos que cuidar del frío, ya que el mapa entero está cubierto de nieve. Y extrañamente la lluvia ha desaparecido por completo. Intrigados por esto, decidimos ir a Five. La estructura de Pebbles ha colapsado y al no haber iterador no hay más lluvia. La cámara de Pebbles está al descubierto. Él expresará pocas palabras y su perla musical ahora se escucha distorsionada. Al no haber misiones con los iteradores, no nos quedará de otra que acudir con los secos para subir el karma. Los diálogos que nos darán son cuanto menos interesantes. Algunos expresarán sufrimiento, otros ira por haber desperdiciado su vida y hasta hay uno que dirá haber estado siglos siendo un eco. Cuestión, cada uno nos ayudará a subir de karma y cuando llegamos al máximo es cuando el significado del karma 10, ascender a los demás, cobra sentido. A Al Saint se le da la habilidad de ascender a otras criaturas, convirtiéndolo así
en la solución del ciclo interminable. He de aclarar que morir no es igual a ascender. Si las criaturas mueren, simplemente regresarán al ciclo. Si las criaturas ascienden, conseguirán escapar, así que en la moral del Saint, esto es lo mejor. Como ya es de costumbre, iremos a Subterránea, pero al llegar descubriremos que el mar del vacío se ha comido todo el subsuelo. Al arrojarnos al vacío, llegaremos al Rubicon, un lugar cuanto menos peculiar. En esta región habrán muchas criaturas que conocemos, pero esta vez con una tonalidad dorada. También estarán los guardianes del vacío que nos estarán bloqueando el camino. Al ir avanzando y ascendiendo criaturas, llegaremos a un lugar familiar, una cámara de iterador. Aquí tendremos un diálogo dependiendo de los iteradores que hayamos ascendido. Lo correcto es ascender a los dos, pero ascendiendo solo a uno nos dará un diálogo con mucho más contexto. Así que dejaré que lo escuches de parte del villano de una historia que no tiene villano. Entiendo lo que eres, pequeña bestia. Este lugar no es real. Es un sueño del exterior. Como si cada ciclo de mi existencia se hubiese entrelazado con el de otro. Aunque solo fuera por una fracción de segundos que se propaga por la vida. Veo mi propia creación, veo mi agonizante decaída, veo mi estructura hueca convertirse en un santuario en la tormenta, veo un nuevo mundo desplegarse sin mí, como yo, me veo convirtiéndome en algo más. Sin embargo, no puedo ver ni el inicio, ni el final del tuyo, un ciclo aberrante que se enrosca con el mío antes de caer en el espiral hacia el abismo. ¿Qué destino tan aterrador has encontrado? Saliendo de la cámara comenzamos con el proceso de la ascensión, esta vez subiendo en lugar de bajar. Y cuando nos encontramos con el gusano del vacío, el Saint decidirá ascenderlo. Al hacer este acto, visiones de nuestra travesía se muestran ante nuestros ojos mientras nuestro nivel de karma disminuye al mínimo y después a nada. El Saint comienza a deambular por el mar del vacío, tentáculos salen de su cuerpo y un aura azul emana de él. Posterior a eso vemos el estado del mundo. El resto de iteradores también ha colapsado y el Saint, rodeado de esa aura, simplemente despierta, cumpliendo así con el destino que Pebbles mencionó, el destino de convertirse en un eco de lo que alguna vez fue. Sí, muy sin y todo, pero todavía nos queda una línea de tiempo, la del The Watcher. Originalmente iba a poner esta línea de tiempo antes que Downpour porque a primera vista aparenta no aportar nada. Sin embargo, hay una única cosa que da para tantas teorías que me hizo querer profundizar más. Aunque vean que la línea de tiempo incluye el juego base, es un poco irrelevante la verdad. Así que sí, este es un tercer universo. Después daré mis teorías, pero antes déjame explicarte qué hay en esta campaña. La campaña comienza con dos Slugpups siendo atacados por un Slugcat, lo cual nos revela que entre Slugcats también había enfrentamientos. Nuestra madre y hermano actúan y deciden pelear contra el Slugcat enemigo. Sin embargo, nosotros decidimos escondernos y observar la posible muerte de nuestra familia. Años después llegamos a Industrial Complex e inmediatamente sentimos la presencia de un eco. Explorando veremos que en ciertas zonas está presente el Rod, pero esta vez un Rod morado. Ya antes habíamos visto Rod morado con las Mother Drone Legs, que básicamente eran una evolución de los DLL. Sin embargo, este Rod no debería de estar aquí ya que no hay neuronas que lo mantengan con vida.
Y sí, sé que los Brother Longlegs sobreviven comiendo otras criaturas, pero en todo caso el Rod sería marrón, no morado. Es por eso que este Rod no es una evolución, sino que es algo más. Cerca de esta zona nos encontraremos con un eco, el cual se estará riendo y se comportará de una manera muy infantil. Él nos enviará de nuevo a Industrial Complex, iniciando una especie de juego de tipo trata de encontrarme. Al toparnos con el eco por segunda vez, nos regresará a Industrial Complex y a su vez nos dará un regalo, la habilidad de hacernos invisibles. En esta tercera búsqueda el mundo estará más contaminado por el Rod morado, y al encontrar al eco por tercera vez descubriremos que este Rod definitivamente no es de este mundo. El eco abrirá un portal y nos llevará a otra dimensión. ¿Qué? Aparentemente los ecos tienen mucho más poder del que pensábamos. Y bueno, a partir de aquí la campaña se basa en ir viajando entre dimensiones para encontrar el eco, que por cierto en los archivos del juego es nombrado como Spinning Top. Nuestro nivel de karma es ahora nivel de ondulación, y mientras más veces encontremos a Spinning Top, más subirá este nivel, desbloqueando así diferentes habilidades, como poder abrir portales por nuestra propia cuenta con flores de karma, crear grietas que nos lleven a una subdimensión oscura de la región en la que estemos, y levitar, por como 2 segundos. Cuestión, cuando encontremos a Spinning Top por última vez, este nos llevará a una dimensión ubicada específicamente en el pasado. Tras esa impresionante escena entramos en la habitación donde Spinning Top solía jugar, porque sí, Spinning Top es un niño eco. Piensen en esto, Spinning Top era un niño con ganas de vivir obligado a ascender por culpa de la ascensión colectiva, y al no tener ganas de ascender no consiguió el karma máximo y por ende se convirtió en un eco. Spinning Top nos dirá que al igual que nosotros se ha quedado solo, pues su familia era la que realmente quería ascender. Posterior a esto, Spinning Top desvanece. Spinning Top ascendió o volvió a repetir el ciclo. ¿Acaso un eco puede ascender haciendo ciertas cosas específicas? Son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. El Watcher regresa a la habitación de Spinning Top, que ahora está llena de juguetes, y la campaña acaba con un final feliz en Rain World, finalmente. Después de tantos finales morales ya era hora de un final realmente feliz. Bueno, a partir de aquí puedes seguir jugando la campaña si es que lo deseas. Pero Scradis, ¿por qué querrías continuar una campaña que ya está acabada? Verás, al igual que en Downpour, The Watcher tiene un final secundario. Durante nuestra travesía posiblemente nos encontremos con el Trono, un lugar lleno de este Rod morado, y adentrándonos en esta región nos encontraremos con esto, un Giga Rod morado. En nuestro primer encuentro con esto no pasará la gran cosa, pero en el segundo, alguien o algo nos empezará a hablar diciendo cosas que no aparentan tener sentido. Y ya en nuestro tercer encuentro se revelará finalmente quién nos está hablando. Este de acá es el Rod Prince, el causante de que existe el Rod morado. El Rod Prince nos dará una misión, la misión de abrir portales donde se halla este Rod para poder esparcirlo a través del universo. Esto con el objetivo de, según él, hacer que todas las criaturas formen parte de una mente colmena para alterar el funcionamiento del ciclo. O algo así. Esto explica por qué había Rod morado al inicio de la campaña, pues posiblemente Spinning Top sin querer lo haya estado transportando, y ahora nosotros debemos continuar con esa misión de manera consciente. Cuantas más dimensiones contaminemos, más cosas nos dirá el Rod Prince, y en uno de esos diálogos nos revelará algo muy LOL. Resulta que el Rod Prince es en realidad un iterador, aunque él dice que ya no actúa ni piensa como uno, pues se ha convertido en algo más, algo que está en el mismo nivel o por encima de algunas otras entidades poderosas. Tras haber infectado una gran parte de las dimensiones, ocurrirá un acontecimiento que detendrá nuestra misión. Flores de karma brotarán de todo el Rod morado conectado con el Rod Prince, ocasionando que se paralice por completo. Ahora, aquí la comunidad está dividida por dos teorías. La primera dice que esto forma parte del plan del Rod Prince para ascender del ciclo.
Y la segunda, que alguna entidad o incluso el propio fluido del vacío generó estas flores de karma para detener ese tan caótico plan. Al fin acabé este video. Realmente no creo que esto sea lo último que Rainbow tenga para ofrecer, pues es la estrella de Video Cult. Y sin dudas, con lo que tienen hasta ahora, Rainbow se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Pero por ahora no quiero saber nada de Rainbow en todo lo que queda de año. Dios, si estuve tiempo haciendo este video, por favor, dale like. Por cierto, perdón por hacer que el canal muera, pero con la universidad, pues como que mucho tiempo no hay. Aún así, compensaré esa poca continuidad con más calidad, básicamente como he hecho siempre. Bro, ya, suficiente Rainbow para mí.